Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, porque eres bueno. Bendito y adorado es tu nombre. Bienvenidas sean al estudio de otro miércoles. Damos gracias al Señor porque nos permite y nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado bienestar. No cabe duda que la gracia de Dios nos rodea, su amor, su fidelidad es grande. Amén. Gloria al Señor. Pues estamos estudiando los evangelios, ¿verdad? Estamos con el estudio de la armonía de los evangelios. Y en lo que vamos leyendo la palabra, vamos entresacando la enseñanza que el Señor quiere darnos cada semana y que para que nosotras aprendamos, ¿verdad? A estar constantemente en su presencia y alimentándonos de su palabra, porque lo necesitamos mucho. Amén. Estamos aún en el nacimiento de Cristo. Estuvimos viendo los miércoles pasados. Estuvimos viendo sobre el edicto que promulgó César. Vimos la revelación de los ángeles a los pastores, ¿verdad? Ese fue el último, que se fue hace 15 días, porque la semana pasada tuvimos un día de ayuno y oración para gloria del Señor. Y bueno, hoy vamos a seguir. Nos quedamos hasta el verso 14 del capítulo 2 de Lucas, porque estamos en Lucas 2, ¿verdad? Y terminamos viendo la glorificación de los ángeles y la alabanza y la gloria que dieron cuando dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Gracias damos al Señor por eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir y vamos a terminar, a empezar el 2.15, Lucas 2.15 al 20. Vamos a ver hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que hemos determinado. La revelación te lleva a Belén, el homenaje de los pastores. Amén. Vamos a presentar... Vamos a presentar el tema para que lo vayan viendo allí. Amén. Ok, ahí está. La revelación nos lleva a Belén, así como a los pastores lo llevaron a Belén. Ok, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sucedió, dice, que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios por su palabra. Pues la palabra de Dios dice pues que los pastores estaban en las vigilias de la noche cuando los ángeles vinieron, ¿verdad? Todas las revelaciones, creo que las revelaciones más maravillosas de Dios las da en las vigilias, cuando Dios se revela y manifiesta con tal gloria como lo hizo con los pastores. Es que en esos son tiempos en tiempos de revelación, Dios abre los ojos para dar entendimiento y valor para proclamar su mensaje. Si se dan cuenta, Jesucristo, nuestro amado Jesús, se apartaba de noche para hablar, pasaba toda la noche hablando con nuestro Padre Celestial. Y como hablamos hace 15 días, que las vigilias son tiempos extraordinarios donde en el silencio de la noche Dios se manifiesta, Dios se deja ver, Dios se deja experimentar. Vimos las 4 vigilias, ¿verdad? Cómo se manifiestan. Y bueno,
sucedió que en las vigilias de la noche los pastores recibieron la revelación por medio de los ángeles. Pero sucedió, dice el 15, que cuando los ángeles se fueron de los pastores al cielo, dice que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cabe resaltar algo, que los pastores estaban en los alrededores de Belén, en las montañas. Ellos pasaban la noche fuera apacentando las ovejas, pero lejos de Belén, lejos de la casa de pan. Belén significa casa de pan, ¿verdad? Y la razón principal de esto no es precisamente porque allí había pan, sino que significa más esto: casa de alimento, provisión, vianda, manjar. Y propiamente el nombre de este pueblo estaba designado así porque era el lugar donde nacería el pan del cielo, el verdadero pan, Jesucristo. Y es que en el Evangelio de Juan se encuentra la revelación de Jesucristo como ese pan del cielo. Los judíos le estaban retando a Jesucristo pidiéndole señal, porque ellos querían creer. Ellos le dijeron: danos señal y creeremos en ti, ¿verdad? Y es que muchas veces hoy no es que vamos a hablar o vamos a hablar mal de los pastores, no. Estos pastores son símbolo, creo yo, de todo hijo de Dios. Que muchas veces está la casa de pan, que es Belén, pero andamos a los alrededores. Y tal vez andamos en el ministerio que nos ha tocado, pero no nos acercamos a Belén, ¿verdad? Muchas veces estos pastores representan a mucho hijo de Dios que se enfoca tanto en su ministerio, pero que no está enfocado en Belén, que no está pasando por Belén, que no está alimentándose en Belén, que no está alimentándose del verdadero pan del cielo. Estamos muchas veces tan ocupados de un ministerio, porque eso es lo que estaban haciendo los pastores. Ellos estaban haciendo su trabajo, ¿verdad? Siendo pastores. Ellos estaban apacentando sus ovejas. Ellos estaban teniendo cuidado de las ovejas, pero no estaban en Belén. Ellos estaban en los alrededores de Belén. Y eso me recuerda mucho, ¿recuerdan la parábola de Jesucristo con la higuera? A pesar de que la higuera estaba junto al camino, la higuera no estaba en el camino. Y nos damos cuenta que esa higuera estaba junto al camino, y cuando Jesús fue a ella, la higuera presentaba una imagen de que podría tener frutos, porque según se dice, la higuera primero da fruto y luego da sus hojas, ¿verdad? Y cuando Jesús ve la higuera que tenía hojas, se pensó que la higuera tenía fruto. Mas sin embargo, cuando Jesús se acerca a la higuera, ve que la higuera no tiene fruto. ¿Por qué? Porque la higuera estaba junto al camino. Mire, aunque la higuera estaba, digamos, cerca del camino, porque estaba junto al camino, no estaba en el camino. Y eso pasa muchas veces cuando nosotros estamos a un ladito, estamos en un ministerio, estamos junto al camino, pero no estamos en el camino. Es muy diferente, son dos cosas totalmente opuestas. Una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Cuando estamos en el camino, ese camino nos debe llevar a la fructificación, debe llevarnos al alimento, debe llevarnos a un cambio, a un crecimiento. Pero estar junto al camino, podemos tener hojas como la higuera, pero sin fruto. Pasaba algo similar. Es como una analogía con respecto a los pastores. Ellos estaban en su ministerio, ellos estaban en su trabajo, ellos estaban apacentando, ¿verdad? Y no estoy hablando de pastores literales ministros hoy, aunque puede aplicarse, pero esto es una aplicación general para el pueblo de Dios. Los pastores aquí en este texto, ¿verdad? Ellos estaban apacentando sus ovejas en los alrededores de Belén, mas sin embargo no estaban en Belén.
Muchos pueden decir, pues es que en realidad en los alrededores de Belén, en las montañas, en donde se apacientan las ovejas, sí, pero ellos no pasaban a Belén, ¿verdad? Ellos estaban distantes de lo que en Belén estaba pasando. Ellos no estaban teniendo esa revelación. Tuvo que venir el Señor a revelarles por medio de los ángeles lo que estaba pasando en Belén. Y así pasa muchas veces. Mucho pueblo de Dios, a nosotros nos pasa muchas veces que nos distraemos en el ministerio, nos distraemos en las cosas cotidianas y nos distraemos tanto que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en Belén. En Belén se están haciendo pan. En Belén ahí está el pan, está la casa de pan, que necesitamos estar constantemente alimentándonos de ese pan. Y ese pan es Jesucristo. Vamos a tocar un poquito lo que encontramos en Juan capítulo 6, en el Evangelio de Juan, donde le vuelvo a hacer mención. Jesús estaba hablando con los judíos y los judíos vienen y retan a Jesús y le dicen: queremos que te reveles a nosotros, danos una señal. Si tú nos das una señal, nosotros vamos a creer en ti. Y le dijeron ellos, dice la palabra, y me le dijeron ellos: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Ellos le estaban diciendo a Jesús: ok, mira, Moisés nos dio señal. Moisés les dio pan a nuestros padres y ellos comieron estando en el desierto. ¿Y tú qué señal nos das? Entonces dice que cuando ellos precisamente le tocan eso, viene Jesús y les lanza tremenda revelación. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces ellos le dijeron: danos siempre de este pan. Ellos pensaron en su mente religiosa que Jesucristo haría señal nuevamente, así como la hizo Moisés, ¿verdad? Que Dios hizo que por medio de Moisés cayera maná. Ellos, como le estaban pidiendo señal, pensaron: ok, vas a hacer señal para demostrar que tú eres el profeta que dijo Moisés que iba a venir. Si tú eres el verdadero profeta, ok, danos ese pan. En su mente carnal, en su mente religiosa, ellos tal vez pensaron de que el Señor les iba a hacer que cayera maná. Wow, dijeron ellos: vamos a experimentar lo que experimentaron nuestros padres. Vamos a comer maná otra vez. Y entonces le dijeron: danos siempre de este pan. La versión Kadosh de la Biblia, ellos dijeron: Adón, o Señor, ¿verdad? Danos este pan de ahora en adelante. Ellos dijeron: que no cese, queremos experimentar ese maná. De hoy en más, danos ese pan. De ahora en adelante, danos ese pan. Porque ellos pensaron que al igual que Moisés, Jesús les daría de comer maná y que esa sería la señal de que Él era el profeta prometido para que ellos pudieran creer en Él. Pero Jesús les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando viene Jesús y les dice esta declaración, ¿ellos qué hicieron? Empiezan a murmurar. Dice Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. La palabra murmurar es rezongar, susurrar, refunfuñar en voz baja, quejándose por algo. Ellos, cuando Jesús no cumplió sus expectativas, las expectativas que ellos se estaban demandando, empezaron a murmurar. No sé si se le parece familiares. ¿Cuántas veces pasa que nosotros le pedimos al Señor algo en oración conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros creemos que es lo que nosotros necesitamos? Y cuando el Señor nos contesta diferente, empezamos a murmurar en nuestro corazón. Muchas veces no somos capaces de expresarlo con nuestra boca porque hay un cierto temor, pero nos olvidamos que Dios puede conocer, que Dios conoce nuestro corazón,
que dice que aún no ha subido la palabra a nuestra boca cuando Dios ya sabe lo que nosotros hemos pensado o dicho en nuestro corazón. Muchas veces, cuando Dios nos responde conforme a lo que nosotros creemos, entramos en murmuración y en queja. Y aunque no lo expresemos con nuestros labios, muchas veces lo sentimos en nuestro corazón, lo pensamos en nuestro corazón y ofendemos al Señor. Porque cuando nosotros murmuramos y nos quejamos contra Dios, nos quejamos con Dios, estamos dañando el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le estamos diciendo en pocas palabras, es que tú no sabes lo que yo necesito. Si yo te estoy pidiendo, esto es lo que necesito. Por favor, solo dame lo que yo necesito. Y a veces el Señor quiere darnos más. El Señor quiere bendecirnos. Si alguien sabe lo que en realidad nosotros necesitamos, es Él. Y muchas veces pasa, al igual que estos judíos. ¿Sabe que a veces juzgamos a los judíos y decimos, a la gente viendo a Jesús allí haciendo tantos milagros, a la que gente cómo no fueron capaces de reconocer a Jesucristo? Y sabe que a veces pensamos, si yo hubiera estado allí, segurito yo no hubiera pensado como Él. Segurito yo hubiera seguido a Jesús como los discípulos. Puede que sí, pero también puede que no. Puede que también nosotros hubiéramos actuado como los discípulos. Hay una canción, hay una alabanza que dice, si yo estuviera allí, yo lo hubiera hecho. Pero después dice, el cantautor dice, recapacita, si yo hubiera estado ahí, segurito, yo hubiera arrojado las piedras. Segurito yo también hubiera gritado, crucifícale. Y es que en realidad, si nos ponemos a pensar, nosotros ahora hay una revelación grande de lo que es Jesucristo. Y aún así, nosotros conociendo quién es Jesús, somos capaces de renegar, somos capaces de refunfuñar y de susurrar en voz baja quejándonos del Señor, teniendo revelación. Y aún siendo hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, muchas veces somos capaces, porque somos como aquel niño que dice, si yo lo que te estoy pidiendo es una paleta, dame la paleta porque eso es lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué te cuesta darme la paleta? Pero se nos olvida que nuestro Padre, Él es bueno, que no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Porque Él tiene cuidado de nosotros y Él es el Dios de nuestro futuro. Él es el Dios que conoce nuestro fin, nuestro futuro, cada día, cada mañana. Él ya lo conoce. Él sí sabe. Cuando nosotros aprendemos a reposar en el Señor y le decimos, Señor, yo te pido esto, pero que así como Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque tú lo conoces todo, tú sabes lo que es mejor para mí. Tal vez esto que me está pasando me duele, o estoy perdiendo algo que me duele, pero tú sabes mejor. Por favor, no me lo devuelvas si me va a hacer daño en el futuro. Tal vez el Señor hoy te está quitando algo. Y en lugar de refunfuñar y decirle al Señor, devuélvemelo, porque tal vez estábamos acostumbrados a una cierta manera y le decimos al Señor, no me cambies, yo quiero seguir así porque esto me funciona. Pero el Señor dice, no, ya te quiero hacer un cambio en tu vida. Aprendamos a esperar en el Señor. A esperar porque Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Tal vez el Señor nos está quitando algo. O te está quitando algo en la vida. Porque Él sabe que de repente te va a hacer daño eso. Aprender a esperar en el Señor. Esperar que su respuesta es perfecta. Ellos querían señal y querían maná. Ellos querían comer maná. Pero se les estaba delante de ellos un maná que no, el maná perfecto. El maná del Antiguo Testamento, ese, si no lo agarraban se podría y incluso los padres de ellos comieron de ese maná y murieron. Pero Jesús les dice, yo soy el pan. Yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el que viene y dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
¿Sabe por qué? Porque el alimento nunca va a tener hambre. No es que viene el Señor y le puso una torta, se la comió toda y esa por arte de magia como que le quitó el hambre. ¿Ha visto esas pastillas que le dicen tome esta pastilla y se le quita el hambre para que adelgace? Pues no, ese nunca tendrá hambre. Lo que habla es que hay una alimentación constante, continua y progresiva. Nunca más tendremos hambre porque siempre hay ese alimento dispuesto para nosotros. Está ese alimento disponible para nosotros. Hay la cantidad que usted necesita constantemente. Es un pan que no se acaba. Por eso Él dijo, nunca, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Porque Él es el alimento y es el agua que sacia nuestro ser. Y no solo me sacia hoy, me sació hoy y me sigue saciando, me sigue alimentando. Hay pan disponible cada mañana para nosotros. Nunca este pan se acaba. Por eso Jesús nos enseñó la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos esa dependencia de Él. Y Él promete que nunca más tendremos hambre. ¿Por qué? Porque ahí está el pan para saciar nuestra hambre. Como esto es tan común, dice, murmurar es rezongar, ¿verdad? Susurrar, refunfuñar en voz baja, quejándose por algo. Esto es tan común, de verdad, es tan común en los hijos de Dios. Cuando le pedimos a Dios algo que deseamos y cuando Él no contesta de acuerdo a lo que se desea, se reniega contra Dios. Y no recibimos lo que pedimos. El apóstol Santiago dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos para gastar en vuestros deleites, dice. Eso es lo que dice. Cuando nosotros no aprendemos a pedir y pedimos conforme a los deleites de nuestro corazón, es allí donde no recibimos respuesta. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre lo recibiréis. Pasa dos cosas. A veces pedimos conforme a nuestros deseos y no conforme a la voluntad de Dios y esa oración nunca va a ser contestada. O pedimos sin creer, ¿verdad? Que lo recibiremos. Pero si creemos inmediatamente cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, creyendo que lo recibiremos, créame que lo vamos a recibir. Y eso significa la evidencia de que nosotros creemos que lo vamos a recibir, creemos que a quién estamos pidiendo, creemos en Dios que va a dar la respuesta. La evidencia es que nosotros empezamos a dar gracias. El dar gracias es la evidencia de que nosotros estamos creyendo en Dios. Estamos creyendo que Él va a responder. Porque ¿qué pasa cuando yo le pido a Dios algo hoy conforme a la voluntad? Porque estamos hablando del pedir conforme a la voluntad creyendo. A veces pedimos conforme a la voluntad de Dios creyendo. Pedimos conforme a la voluntad de Dios y decimos que creemos, pero al día siguiente seguimos pidiendo por lo mismo en lugar de dar gracias. Porque el que cree lo que sabe decir es dar gracias. Ya lo recibí, es una certeza. El creer, la fe es la certeza de lo que se espera ¿cómo es? La certeza de la que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo he pedido a Dios creyendo, el acto seguido es dar gracias. Cuando yo doy gracias es la evidencia de que mi fe está siendo activada, ¿verdad? Y por eso el Señor viene y dice que nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Y Jesús dijo que si nosotros creemos o pedimos creyendo que lo recibiremos, ¿verdad? Entonces, vemos que los judíos cuando Jesús empieza a explicarles que Él es el pan de vida,
Ellos empiezan a murmurar contra él porque ellos esperaban que Jesús hiciera señales de acuerdo a su razonamiento. Jesús hizo señales y milagros maravillosos, pero ellos tenían la mente entenebrecida y no pudieron entender y comprender que Él era el verdadero pan de vida. Y sigue diciendo ahí en Juan 6, 47 al 51, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Miren qué lindo. Yo hablaba hoy con mi hermana Nati y le decía: hermana, de verdad, esto es demasiado maravilloso. Entender quién es Jesús. Entender el pan del cielo. Es demasiado hermoso. Es una revelación tan grande y tan fuera de nuestro conocimiento que aún nosotros, aún con toda la revelación que tenemos de Jesús, no somos capaces muchas veces de entender la magnitud de lo que representa Jesucristo en nuestra vida. Lo que representa el pan. El pan no se refiere solamente a un trozo de pan, de lo que nosotros consideramos pan. Es un alimento, es aquello que sacia, es lo que satisface. Jesús es verdadera comida. Jesús satisface verdaderamente. Jesús llena todas nuestras expectativas y aún muchísimo más. Jesús es la vida de Dios en nosotros. Jesús es vida. Ese pan es vida en nosotros. Por eso hablábamos de la importancia de que nosotros busquemos diariamente el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, cada día, la revelación de este pan. Porque este pan es, Dios mío, es desde la A a la Z y mucho más. Él está en un lenguaje conocido y un lenguaje que va fuera de nuestro conocimiento. El pan de vida, que es Jesucristo, es el todo de Dios, es el Adonai, es el Dios todopoderoso, es el Dios altísimo en nosotros. Es ese alimento que viene desde Génesis, que abarca Génesis hasta el Apocalipsis. Es demasiada revelación. El salmista decía: tremenda revelación es tan grande que yo no la puedo discernir. Sinceramente, nuestra mente es tan pequeña y es tan limitada de lo que es Jesucristo para nosotros. Porque si nosotros como hijos de Dios de verdad tuviéramos esta revelación, Dios mío, tan siquiera en una capsulita pequeña, porque yo creo que como seres humanos el Señor tiene que darnos esas capsulitas pequeñas, porque no somos capaces ni de entender ni de soportar la dimensión de lo que es Jesús. Verdaderamente el Hijo de Dios es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el que satisface. Si nosotros supiéramos que Él es capaz de tomar aquellas cosas pequeñas, aquellas cositas que nosotros creemos que Dios no es capaz, o sea, no es que no sea capaz, sino que Él es demasiado grande para ocuparse de esas cosas pequeñas. De verdad, Dios en Jesucristo es todo aquello que nosotros necesitamos. Y Él llena nuestros corazones, Él nos satisface, Él es nuestra provisión, Él es la revelación, Él es Dios en nosotros. No sé cómo explicarlo. Yo le decía al Espíritu Santo: mi espíritu recibe esto y se me embota mi corazón y se me hincha mi corazón porque mi espíritu puede percibir la revelación tan grande. Y yo sé que usted en este momento también puede recibir lo que Jesucristo es. Es que es algo demasiado grande que yo le digo al Señor: mi espíritu logra comprender, pero mis labios no son capaces de expresar. Yo le digo al Espíritu Santo: Señor, ayúdame
a no solo asimilarlo para mí misma, sino a poder transmitirlo para que usted por medio del Espíritu, yo sé que mis palabras son sencillas, pero usted también tiene el Espíritu Santo. Y yo sé que arde en su corazón el Espíritu Santo al saber que Jesús es vida. Y esa vida abarca cualquier cosa que usted se pueda imaginar en la vida. No importa, es que Dios es tan grande. A veces, ¿sabe qué? El mundo dice o enseña que hay una lucha entre el bien y el mal, que hay una lucha entre Dios y Satanás. Perdóneme, Dios no tiene comparación. Satanás no representa ni la mínima, ¿qué le digo? Puede ser un enemigo que esté a la altura de Dios. Jamás. Él no puede estar a la altura de Dios. Porque Dios es Dios. Dios es lo más grande que nosotros nos podemos imaginar, es que no logramos entender. Y lo que Jesús representa para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios, el Padre, con Jesús nos dio a todas las cosas. Y entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no logramos tomar este pan para ubicarlo en todas esas áreas de nuestra vida en que estamos faltando? Hay áreas que nos falta fe, hay áreas donde nos falta comunión, hay áreas donde nos falta revelación, áreas donde nos falta creer, áreas donde necesitamos provisión, necesitamos entender que Dios está allí para satisfacer cualquier necesidad, no importa la necesidad, si es económica, si es emocional, sentimental, si es una necesidad intelectual, si es una necesidad física, no importa. El Cordero de Dios, el pan del cielo, satisface, Él se hace, Él es la satisfacción. Tal vez alguien dirá, pues el pan no entra en mi necesidad intelectual. Como le decía, cuando la palabra de Dios dice pan, no se está refiriendo físicamente a una torta de pan, se está refiriendo a ese deleite, a eso que sacia, a eso que alimenta, a eso que nutre, eso que desarrolla, eso que te hace crecer, eso que te da gozo, que te da vida. El pan te satisface. Este alimento que viene del cielo satisface nuestro ser. Y ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que este pan está disponible allí. Pero ¿saben que en manos de quién está este pan? Está en las manos del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a llevar y los va a guiar a toda verdad. La verdad es Cristo. El Espíritu Santo es el que administra el pan del cielo para ti y para mí. Pero si nosotros no empezamos a tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, ¿sabe lo que es tener comunión con el Espíritu? Cuando la palabra de Dios dice, habla de tener comunión con su Espíritu, habla de amistad, habla de compañerismo, habla de intimidad, habla de un entrelazarse con el Espíritu, Él en nosotros y nosotros en Él. Es un rendirse al Espíritu. ¿Por qué muchas veces este pan no estamos recibiendo este pan que satisface? Porque no estamos teniendo esa comunión estrecha con el Espíritu Santo. Y yo sé, o sea, mi hermana, yo sé, usted que me escucha ahí, usted dirá, pues yo estoy teniendo comunión con el Espíritu Santo. Y sí, le creo y está bien, yo lo sé que es cierto. No lo pongo en duda que usted está teniendo comunión con el Espíritu. La pregunta es, que me la hago a mí misma para empezar, porque me la he estado haciendo a mí misma. ¿Cuánta graduación tiene mi comunión con el Espíritu? ¿Sabe cómo se evidencia? En mi vida. ¿Estoy teniendo yo necesidad? ¿Mi fe está siendo una fe, la fe de Dios en mi vida? ¿Tengo necesidades emocionales, físicas,
espirituales que no están siendo saciadas. Ese es el termómetro de mi comunión con el Espíritu. Yo hoy no vengo a juzgarla, ni a juzgarlo a quien me escucha en este momento, sino más bien, yo quiero emocionarlo de tal manera que usted sepa que usted puede tener una vida llena, plena, abundante en Cristo, teniendo comunión con el Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios el que le administra la vida de Cristo. Es el Espíritu de Dios el que está administrando esa vida. ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos va a dar completamente la vida de Cristo cuando hay áreas carnales en nuestra vida? El Espíritu y la carne no pueden trabajar juntos. No puede moverse el Espíritu Santo en una vida carnal. Cuando nosotros pedimos para nuestros deseos, es imposible. Por eso les digo esta mañana miren, esta palabra me ha venido como examinar y el Señor me ha venido una manera de examinar, Señor, en realidad, ¿cómo se llama? ¿Qué nivel de carnalidad hay en mi vida que está impidiendo que la comunión con su Espíritu sea la adecuada, que se vaya graduando, que vaya en aumento? Por eso dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A medida que el yo de mi vida va menguando, Él va creciendo. El Espíritu Santo va inyectando la vida de Cristo en mí. Ese pan va siendo administrado en mi vida de acuerdo a mi nivel de muerte del yo. Entonces Él va creciendo. ¿Ve la importancia? Los pastores solo estaban alrededor, no estaban experimentando la vida que estaba en Belén. Ellos estaban en sus ministerios, ellos estaban en sus oficios. Ellos no estaban perdidos, ellos no estaban fuera, ellos ellos estaban trabajando. Los pastores estaban, pero cuando se les revela que el pan, lo que estaba pasando en Belén, lo que había en Belén, lo que el verdadero pan había nacido en Belén, entonces, ¿saben qué hicieron los pastores? ¿Qué se dijeron unos a otros? Pasemos pues hasta Belén. Esta revelación a ellos los movió. Y ellos dijeron, pasemos a Belén. Y esta palabra pasar está hablando de atravesar todas las partes. Pasar, recorrer, traspasar, venir, visitar, andar, atravesar. Todas estas son palabras que hablan de la palabra pasemos, lo que representa, lo que los pastores dijeron. Los pastores dijeron, pasemos. Ahora la pregunta es, ¿qué atravesaron los pastores? ¿Cuánto camino tuvieron que pasar para llegar a Belén hasta donde estaba el pan que estaba siendo revelado al mundo? El Señor había despertado sus corazones. Y se ha preguntado usted, ¿cuánto estoy dispuesto o dispuesta a pasar para buscar o tener una experiencia con la presencia del pan que descendió del cielo? ¿Qué cosas voy a ser capaz de traspasar, de recorrer, de atravesar por una visitación o por la experiencia de la presencia de Dios en mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Qué estoy dispuesto a pasar o a sacrificar en mi vida? ¿Sabe que muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar el sueño? Ay, últimamente a mí me ha estado costando un montón. Y es que también el cuerpo como que se vence el cansancio, pero le digo al Espíritu Santo, levántame. Reanima mis fuerzas otra vez porque yo no quiero perder esto. Muchas veces no estamos dispuestos ni siquiera a perder un día, ni apartar un tiempo. A veces estamos tan absortos y envueltos en los quehaceres, en la vida cotidiana,
que a veces no pensamos, nos distraemos tan fácilmente que dejamos de experimentar la presencia de Dios, el pan del cielo, venir por este pan que cuánto lo necesitamos, venir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, necesito, administrame pan, porque yo necesito tu pan. Somos necesitados. Todo aquel que necesita, el que se hace como un niño para venir al Señor y decirle: dame pan. Dame tu vida, Espíritu Santo, administra tu vida. ¿Qué estoy dispuesto a pasar? ¿Qué estoy dispuesto a traspasar? ¿Qué muro tengo que pasar? ¿Qué muro tengo que escalar? Porque yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero tu comunión. ¿Sabe qué es tener la comunión con el Espíritu? Que el Espíritu te susurre: te amo. Que el Espíritu te diga: aquí estoy, tranquila. Yo te cuido. Que te diga el Espíritu Santo: no importa, si tu padre y tu madre te dejan, con todo yo te recojo. Yo estoy aquí, no te va a hacer falta nada. Si tus padres te dejan, aquí estoy yo. Si tú es, como decía un pastor hace un rato, si tu esposo no te dice que te ama, no te preocupes, el Espíritu ahí está y te dice: yo te amo. Pero qué lindo cuando los esposos nos dicen eso. Pero encima de eso, el amor del Espíritu Santo, su ternura, su comunión, va más allá de cualquier deleite en la tierra. Una palabra tuya es suficiente. Le dijo al centurión a Jesús: di la palabra, una palabra. Espíritu Santo, es que cuando tenemos la comunión con el Espíritu, una palabra es suficiente para llenarnos, para satisfacernos, para dejarnos en paz. Una palabra del Espíritu nos da la paz que nosotros necesitamos en cualquier circunstancia que estemos pasando. No importa si es enfermedad, cuando el Señor dice: ten paz, ten paz. Cree solamente. Wow. Cuando el Espíritu te susurra: yo estoy en control. Cuando el Espíritu te dice: tranquila, yo te ayudo. Qué importante es para el Hijo de Dios tener la comunión con el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, ahí está el pan. Tenemos la revelación de que Jesús es el pan de vida. Pero sin el Espíritu Santo que nos lo administre, va a ser imposible. Muchas veces solo se queda en conocimiento y no pasa más en nuestra vida. Dice: ¿cuánto hijo de Dios está como esos pastores alejados, solo en los alrededores de la casa de pan y de Cristo, sin ser alimentados, sin experimentar el deleite y los manjares que hay en su presencia? Eso pasa cuando nosotros nos distraemos. Dejamos de experimentar los deleites que hay en su presencia. Dice el Salmo: en su presencia hay plenitud de gozo, plenitud en todos los aspectos. No queda espacio que no llene el gozo del Señor, el deleite del Señor. Hay manjar, hay delicias a tu diestra, dice la palabra de Dios. Pero cuando se viven vidas religiosas, donde se mantiene contristado al Espíritu Santo de Dios, qué tremendo es. Y todos hemos pasado temporadas así, donde vivimos vidas religiosas y tenemos contristado al Espíritu. Cuando el Espíritu está contristado en la vida del Hijo de Dios, no puede administrar esa vida. La vida de Cristo no puede ser administrada cuando tenemos contristado al Espíritu. En ese tiempo, en esa condición, Dios no obra, no porque Él no pueda obrar, sino porque nosotros lo contristamos. Y el Señor, si usted no le permite obrar en su vida, Él no va a venir a la fuerza. Él por eso dice: hijo mío, dame tu corazón. Él siempre está esperando que nosotros, porque Él ya dio el primer paso, Él está esperando, Él está así, de frente a nosotros, con los brazos abiertos. Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Él quiere alimentarnos y quiere que experimentemos esa vida abundante que ofreció Jesús. Mire que la versión Biblia al día de Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse de él. ¿Quiénes? Los que se esfuerzan.
Y esto es claro, dice que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Créame que la vida del cristiano así es. Si usted ya está en el reino de los cielos, usted va a experimentar vientos y marea en contra suya. Pero los que se esfuerzan son los que se aferran a Él. El Señor está esperando que nosotros nos esforcemos, que haya una necesidad en nosotros por Él. Necesitamos que el Señor nos despierte el fuego del Señor, esa necesidad por Él. Que no nos alejemos, sino que nos acerquemos más a ese pan del cielo. Que no nos pase como a Noemí. Alimelec fue un hombre que encontramos en la historia de Ruth, un hombre que con todo y su familia se alejó de Belén. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, dice la palabra. ¿Y qué pasó? El pan se escaseó en Belén. Porque eso pasa cuando se contrista el espíritu. El pan se escasea, no porque no haya. En nuestra vida se escasea el pan, porque el pan lo tiene el Espíritu. La vida está en el Espíritu. Pero cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros bien nos parece y nos alejamos de Dios, como lo hizo Alimelec, y nos vamos y nos alejamos del pan, nos alejamos de Belén, de la casa del pan, ¿qué pasa? Viene muerte a nuestra vida. Mire lo que pasó con la familia de Noemí. Murió su esposo Alimelec. Murieron sus 2 hijos, Malón y Quelión. ¿Y qué quedó? Esta Noemí quedó vacía. Quedó con amargura en su corazón, porque eso es lo que provoca cuando nos alejamos de Belén. Cuando nos alejamos del Espíritu, del pan del cielo. Eso es lo que provoca amargura. Y el enemigo nos roba, nos trae muerte. Moab representó para esta familia muerte. Noemí dijo, yo vine vacía, me fui llena de Belén y ahora regreso vacía. Regresó vacía de Belén, pero ella reconoció que en Belén había pan y dijo, no importa que regrese vacía porque yo allí me voy a llenar del pan. Noemí regresó, pero ¿sabe qué? Algo que Noemí no tenía en su mente es que Dios estuvo obrando en su vida. Y aunque el enemigo Moab le quitó su familia, le quitó su esposo, trajo muerte por la mala decisión de su cabeza, que fue Elimelec, Noemí regresó con una bendición porque supo arrebatarle al enemigo una bendición. Y esa bendición para Noemí fue Ruth. Aún, mire, es que Dios, tenemos un Dios tan bello y tan maravilloso, que aunque nosotros nos alejemos, Él está trabajando en nosotros. Muchas veces vamos a tener que sufrir consecuencias por alejarnos de Belén, por alejarnos del pan, por alejarnos de la vida, alejarnos del Espíritu. Pero aún allí el Señor está tratando con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Él no quebranta su pacto y Él está comprometido con nosotros. A pesar de que Moab le robó la vida de su familia, Dios arrebató algo de Moab y se lo entregó a Noemí. Y esa fue Ruth. Ruth era un tesoro que Dios le arrebató a Moab, a ese enemigo que le había arrebatado la vida de su familia. Dios arrebata un tesoro que representó Ruth. Y en ese tesoro, en esa bendición, iba una vida, wow, sobrenatural. Una mujer, una bendición de la cual nace la bendición. De Ruth viene nuestra bendición, que es el pan de vida. Allí iba la semilla, en Ruth iba la semilla del pan de vida. Noemí creía que regresaba vacía, pero no, iba la bendición, iba la semilla del pan. Por eso ella regresó a Belén y allí el Señor la bendijo. Y conocemos la historia de Ruth, de Noemí, cómo Dios bendijo, cómo Dios trajo bendición. ¿Por qué? Porque Noemí reconoció que tenía que volver a Belén, porque necesitaba el pan del cielo. Noemí regresó y vino con ella la bendición de Dios, porque Dios nunca nos deja, a pesar de que muchas veces nos alejemos de Él.
Él nunca nos deja y siempre nos hace regresar, y cuando regresamos se manifiesta la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Al igual que dejó igualmente la casa del padre para derrochar su herencia, pero cuando se le abrieron los ojos, cuando Dios se revela, dice, tengo que regresar. Cuando Dios se le reveló a Noemí, ella dijo, tengo que regresar. Cuando Dios se le reveló a los pastores, ellos dijeron, vamos a Belén. Noemí dijo, vamos a Belén. Y el hijo pródigo dijo, tengo que volver a la casa del padre, porque allí está el alimento, porque allí hay manjar, porque allí está la herencia, porque allí está mi padre. ¿Y qué tuvo que pasar el hijo pródigo? ¿De qué estuvo dispuesto a dejar? Primero el hijo pródigo se le alumbraron los ojos de su entendimiento, vino arrepentimiento a su vida, venció su orgullo. Porque mire, tuvo que vencer el orgullo para ir a reconocer delante del Padre que había pecado contra Dios y contra él. Él sabía que no se merecía, pero vemos cómo el Padre lo recibe. Qué lindo, es que en la casa del Padre hay lo que nosotros necesitamos. Belén, allí está el pan, allí está el Hijo. Eso es ese alimento, ese manjar que sacia, deleita, satisface, llena toda necesidad, nos nutre para crecer y para vida eterna. La vida está en Jesús. Y sigue diciendo el verso 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Miren qué increíble. Ellos son movidos de parte de Dios. Estuvieron dispuestos a pasar a Belén. Atravesaron su camino. No sé si hubieron dificultades. Muy posiblemente hubieron dificultades, así como Noemí tuvo dificultades, así como el hijo pródigo tuvo dificultades para regresar. Pero dijo, voy a regresar. Ellos regresaron y cuando llegan a Belén, hallaron a María y a José y al niño. Hallaron el pan del cielo. ¿Y qué pasó? Al verlo, cuando ellos ven a Jesús, ellos empezaron a abrir su boca, a hablar lo que se les había revelado. Cuando nuestros ojos son abiertos para ver a Jesús, es que nuestra boca empieza a ser abierta para hablar las maravillas de Jesús. Eso fue lo que pasó con los pastores. Cuando ellos llegan y cuando vieron al niño, cuando sus ojos pudieron contemplar al pan del cielo, cuando vieron a la gracia de Dios allí en un pesebre, su boca se abrió y ellos empezaron a proclamar. Muchas veces se nos impide, se nos dificulta hablar del Señor. Ponga sus ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si nuestros ojos están puestos en Él, vamos a ser capaces de abrir nuestra boca y hablar lo que se nos ha manifestado, porque Dios se nos manifiesta en nuestra vida. Él trae esa revelación a nuestra vida, porque Él está comprometido con nosotros. Y viene como dice, y ellos dice, manifestaron todo lo que se les había dicho acerca del niño. Glorificaron a Dios. Y dice, y al oírlo, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Cuando nosotros somos movidos a ir a Belén, nuestros ojos se nos abren, nuestra boca se nos abre acto seguido, y los demás ¿qué? Escuchan. Porque no es en balde lo que nosotros pasamos, no es en vano. Dios nos trae a Belén no solo a satisfacernos a nosotros mismos. Él nos trae a Belén para que nosotros podamos proclamar la grandeza de Dios. Para que con nuestra vida nosotros proclamemos y demos testimonio a otros. Y que los demás escuchen. Hay pan de vida. Hay vida disponible para todo aquel que cree. Que no importa la circunstancia. No importa la situación, enfermedades, finanzas. ¿Cuál es tu necesidad que Dios no pueda satisfacer? Y eso pasó con los pastores. Yo creo que la iglesia de Dios necesita
Nosotros como iglesia necesitamos enfocarnos en el pan de vida por medio del Espíritu, ese administrador de la vida que es el Espíritu Santo, para que podamos proclamar, para que nuestros ojos sean abiertos. Cuando ellos vieron al bebé, cuando ellos vieron a Jesús, su boca se abrió y empezaron a manifestar la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Ellos empezaron a manifestarlas. Miren qué cosa más bella. Y dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que aprender. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a atesorar a nuestro corazón. Tenemos que guardar los tesoros en nuestro corazón. Estos tesoros que vienen de la vida de Cristo. La vida de Cristo representan tesoros en nuestra vida que tenemos que aprender a guardar. ¿Por qué? Porque llega un momento donde vamos a tener que sacar esos tesoros. Por eso el alimentarnos de Cristo, el alimentarnos de esta palabra. En esta palabra encontramos la vida de Cristo para nuestro tesoro, para guardarlo en nuestro tesoro. La Biblia, Jesús dijo que el sabio, el hombre sabio, del buen tesoro de su corazón saca revelación nueva y revelación vieja. Ahí está el tesoro, ahí están los tesoros que hay que guardar. Tenemos que aprender a guardar para vivirlo, guardar para vivir, para poner en práctica esta palabra, pero también en su momento, cuando sea necesario, el Espíritu nos permite sacar palabras, sacar tesoros para dar vida a otros. María todo esto iba guardándolo, pero llegó un momento que le tocó testificar. María llegó un momento en su vida que tuvo que testificar de quién era Jesús. Ella estaba con los discípulos. Ella estuvo hasta el último día que Jesús estuvo en la cruz. Ahí estuvo María y ella le tocó testificar de Jesús, de su Salvador. Ella estuvo con los discípulos. Ella estuvo con la iglesia del principio. Ella seguramente fue una de las que fue. Cuando el Espíritu Santo vino en tiempo de Pentecostés, ella fue llena del Espíritu, porque ella ya había sido llena, pero ella volvió. Ella volvió a ser, recibir esa llenura del Espíritu, porque ella se mantenía con los apóstoles. Ella estuvo en la iglesia primitiva. Ella guardaba en su corazón. Y el guardar es para dar testimonio, para meditar. Miren qué interesante, María meditaba. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a meditar en ella de día y de noche. Todo, en cada momento de nuestra vida tenemos que aprender a atesorar. Y dice el verso 20, y volvieron los apóstoles glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La vida de estos pastores cambió radicalmente. Cuando se tiene un encuentro con el pan de vida, de verdad hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Los ojos son abiertos, la boca es abierta. Bueno, primero fueron los oídos abiertos porque ellos escucharon la revelación de los pastores. Luego sus ojos fueron abiertos cuando vieron a Jesús y luego su boca. Qué lindo es experimentar esa vida que hay en Jesús. Y dice primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. El apóstol Pablo nos enseña que ya es tiempo que despertemos. Que no andemos como los demás gentiles, llorando como los demás que no conocen a Dios. ¿Qué pasa? No debemos tener nuestro entendimiento entenebrecido. Tenemos que alejar la dureza del corazón. No podemos mantenernos ajenos, dice, de la vida de Dios por ignorancia. La ignorancia hace que el Hijo de Dios se aleje.
Pero hoy es día de recordar y hoy es día de decirle al Señor: limpia mi mente, alumbra los ojos de mi entendimiento. Si hay entenebrecimiento, se dice, de mi mente, por favor, hoy quítala, porque yo ya no quiero vivir ajeno de la vida que hay en Dios. Yo quiero disfrutar de esa vida. Aleja cualquier dureza que hay en mi corazón. Ya no quiero resistir al Espíritu. Recordemos, la dureza de corazón hace que nosotros resistamos al Espíritu de Dios. Esteban lo dijo. A los judíos les dijo: incircuncisos de corazón, siempre están resistiendo al Espíritu Santo por la dureza que hay en ustedes. Dice, los cuales, después de que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros ya no estamos para estar en ese ámbito, en ese círculo de negligencia, en ese círculo de maldición. No podemos ya, como hijos de Dios, permanecer en la inmundicia. Es tiempo de levantarse, es tiempo de experimentar la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu en nosotros. Pidámosle al Espíritu que seamos sensibles a que ablande nuestro corazón, que seamos sensibles a su voz, para que ya no nos entreguemos a los deseos de la carne. Dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es de la vida de Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo. ¿Qué dice? Toda diligencia. ¿Qué hicieron los pastores? Pusieron diligencia. Ellos dijeron: vamos, pasemos, ¿verdad?, a Belén. Poniendo toda diligencia en esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos vida abundante, queremos frutos en Cristo, en nosotros, los frutos del Espíritu en nosotros. Aquí está, el apóstol Pedro nos dice cómo debemos de caminar, poniendo diligencia en la búsqueda del Espíritu de Dios para que podamos fructificar en Cristo y que la vida de Cristo sea hecho en nosotros. Repitiendo, dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Se nos ha dicho que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Fuimos creados no para satisfacer nuestros deseos, no para vivir una vida aquí en la tierra que perece. Nosotros nacimos para vida eterna. Hay eternidad en su vida y en mi vida. Si hoy hemos andado alejados del Señor, si usted ha andado alejado del Señor, yo le digo hoy, recapacite, busque a Cristo, pídale al Señor que lo inunde de su amor y de su gracia. Vuelva a Belén. En Belén hay comida, hay lo que usted necesita para usted, para su familia. Hay restauración, hay paz, hay bendición en Belén. Es tiempo de regresar a Dios. Si usted no conoce a Dios, yo le digo hoy, pídale al Señor. Dígale: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que he estado hambriento, sediento, vacío en mi vida, vacía en mi vida. Pero ahora reconozco que tú eres el pan que va a satisfacer todo lo que yo necesito. Y lo primero que necesito es vida eterna, porque lo que tengo es muerte. Necesito tu vida, Señor. Reconozco que soy pecador. Te necesito. Ven a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor y mi Dios. Y el Señor vendrá a su vida y hará morada en usted por medio de su Espíritu Santo. Y busque a otros hermanos en la fe para que pueda crecer para vida eterna, así como dice el apóstol Pedro. Y si somos hijos de Dios y hemos andado como los pastores alrededor,
Hemos andado tal vez allí ocupados en el ministerio, sirviendo, y se nos ha olvidado de ir a Belén, de mantener la comunión con el Espíritu. Hoy es el día de examinarnos a nosotros mismos. No creamos, no dejemos que nuestro corazón nos engañe. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, si yo oro, yo tomo mi tiempo con el Señor, pero ¿sabe qué? El Señor quiere más de usted. El Señor quiere más de mí. Lo quiere todo. Así es que es día para rendirnos al Señor y que cada día nos rindamos, que nos demos del todo al Señor para que Él se manifieste en nuestra vida. Cuando nosotros nos rendimos a Él, entonces Él empieza a trabajar en nosotros esa vida abundante que nosotros deseamos. El Señor ya no quiere que vivamos vidas mediocres, vidas alejadas de Dios, ajenos de la vida abundante que tenemos en Cristo. Dice Pedro, que tenemos preciosas y grandísimas promesas. Es tiempo ya, fuera corrupción. Ya no seamos participantes de la naturaleza mundana, seamos participantes de la naturaleza divina que está en el Espíritu Santo. Amemos el Espíritu Santo, amemos a nuestro Dios y tengamos comunión con Él por medio de su Espíritu. Amén. Dios les bendiga. Hoy es día de volvernos al Señor. Yo creo que todos lo necesitamos. Amén. Dios les bendiga y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.